Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Fueron al banco a retirar su dinero de una caja de seguridad. En la caja de seguridad se tenían pesos guardados, que era como un ahorro del ministerio, de iglesia que se tenía ahí, y la contadora tenía el registro, llevaba el registro de lo que había ahí, ¿no es cierto? Y bueno, cada cierto periodo de tiempo, mi papá iba a hacer como un arqueo para pasar a la contadora de nuevo, cómo estaba eso ahí. El tema es que como había pasado bastante tiempo, no tenían la seguridad de que el monto siga exactamente igual. Entonces había pasado un poquito más de un año. Entonces mi papá fue y le dice a la contadora, según lo que yo tengo registrado es 100.000 pesos lo que hay ahí. Y mi papá se acordaba que era eso. Entonces fueron, y mi papá fue con la caja de seguridad del banco. Cuando abrió había 100.000, había 100.000 también, pero eran dólares. Entonces mi papá pensó que ella se confundió, le dice, no, son 100.000 dólares. Le dice, no, son 100.000 pesos. Entonces mi papá le manda foto porque no le creía. Esto es algo que me pasó estando solo. Cuando dijimos vamos a iniciar y vamos a ver qué tenemos, hicimos como un arqueo de toda la cajita de acá, la de la librería de la iglesia, y teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Entonces habíamos puesto 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije me equivoqué de caja. Y miré de nuevo todos los números, miré todo y sí era, y conté y eran 95 billetes de 100 dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Punto de Partida. Bueno, este pastor, que se llama Jorge Ledesma del Chaco, ahora comenzó a cambiar un poco el monto por el cual se produjo, según él, un milagro. Pero no fue el único milagro que él dijo que le ocurrió. Por ejemplo, entre el 2001 y el 2011 y el 2012, él dijo que aparecieron en su templo diamantes y oro en polvo. Y además en eventos que él realiza transforma los anillos de plástico en anillos de diamante. O sea, se darán cuenta que el Dios de este pastor es un Dios capitalista, definitivamente, ¿no? Jesús Jesús más bien era socialista, porque él reprodujo los panes nada más. ¿Ustedes imaginan que si Jesús podía multiplicar las monedas de oro del Imperio Romano, el Imperio Romano hoy existiría, y además Jesús lo hubiese nombrado un embajador, o mejor dicho, un emperador vitalicio? Ahora, hubiese sido un milagro completo el de este pastor si viviéramos en un estado teocrático, donde se aceptan los milagros, pero como las instituciones son laicistas, entonces, bueno, en realidad no tomaron el milagro, y el fiscal Patricio Sabadini pidió que se lo investigue ese milagro, a ver si no hay detrás de ese milagro evasión impositiva o no hay blanqueo de capitales. Vamos a otro tema. Bueno, a ver, antes de pasar a otro tema, les quiero decir, en la Argentina hubo muchos milagros de este tipo, ¿no? Por ejemplo, Franco Macri, el padre de Mauricio Macri, durante el gobierno de Viñones, el último gobierno militar antes de la recuperación de la democracia, había tomado deudas en dólares para sus empresas, entre ellas Sebel. Y Domingo Cavallo, que estaba al frente del Banco Central de la República Argentina, le tomó la deuda de los privados y la nacionalizó. O sea que Franco Macri recibió un milagro. Él estaba endeudado y esa deuda la terminó pagando el Dios Estado. El otro que hizo un milagro, pero a la inversa, fue Duhalde. Si usted tenía dólares, se lo transformaba en pesos. ¿Se acuerdan cuando hizo la especificación asimétrica? A pesar de que había dicho, el que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, no fue así. El milagro de Duhalde fue a la inversa. Usted tenía dólares, se lo sacó y le dio la misma cantidad, pero en pesos. La otra que tuvo un milagro fue Cristina Kirchner, que era una abogada exitosa y de pronto se encontró con que tenía millones de dólares en depósito en el banco, tenía hoteles y tenía propiedades. El otro que recibió un milagro fue Lázaro Báez. Era un empleado bancario y dejó el banco y de pronto se encontró con que tenía cientos de miles de hectáreas en Santa Cruz
que tenía empresas constructoras y que tenía bóvedas y que además tenía contratos con el Estado. ¿Y quién también recibió un milagro? José López. Él no era muy católico, pero tenía 9 millones de dólares en bolsos y a pesar de no haber rezado ningún Padre Nuestro, se encontró a las 3 de la mañana con que tenía un monasterio abierto en General Rodríguez. Estos son milagros realmente, ¿no? Bueno, Mansur también. Mansur de pronto era un médico sanitarista dedicado a la política y de pronto se encontró una aceitunera. Y el otro milagro fue que vino un juez federal de acá de Tucumán, que ahora no está, que milagrosamente dijo que el crecimiento del patrimonio de Mansur era legal. Bueno, definitivamente, para concluir, este es un país fundamentalmente milagroso para mucha gente. Si usted no recibió esos milagros, yo le diría rece un poco más, haga un poquito más de esfuerzo, que tal vez le cambie la vida. Vamos al 9 de julio de 1816, que lo recordamos hace unos días. Bueno, varios matices. Primero, gran cantidad de gente participó del festival que organizó el gobierno a Plaza Independencia, una Plaza Independencia llena. Bueno, volvió a subir al escenario nuestro querido Palito Ortega, estuvo La Sole, estuvo el chaqueño Palavecino, entre otros, porque hubo más espectáculos. Bueno, fue un festejo, un principio de festejo muy emotivo. Después fue el desfile. El fervor en el desfile es constante, pero quiero hacer un apéndice en esto. Cuando marchan los que fueron excombatientes de Malvinas, caen muchas lágrimas y los aplausos son muy fervorosos. Es extraordinario ver eso, porque sensibiliza al más fuerte. No fueron los únicos a los cuales se aplaudió, también a los brigadistas que trabajan cuidando el medio ambiente, pero lo de los veteranos de Malvinas, realmente sigamos manteniendo estas características. Además, repito, sigamos viviendo los desfiles con este fervor, porque ahí está la expresión de nuestra identidad nacional, de nuestra argentinidad. Lo otro que ocurrió el 9 de julio, bueno, Milei no vino, dijo que la niebla lo frenó, sin embargo, él tenía que venir el 8 de julio, ese día vino desde Buenos Aires la intendenta Rosana Chala porque lo hizo vía Ezeiza. Parece que al presidente no le explicaron que la concentración era de niebla, había un banco de niebla muy intenso en Aeroparque, pero no en Ezeiza. ¿Bien? La que vino fue Victoria Villarroel, vino el 9 a la tarde sola, no la recibió ningún funcionario y estuvo recorriendo Casa Histórica y demostrando que ella sí viene y marcando una diferencia con el presidente de la Nación, para lo cual no es un buen mensaje para los mercados o para los inversores, que una vicepresidenta demuestre que tiene grandes diferencias con el presidente de la Nación, como tampoco lo era bueno que Julio Cobos sea opositor de Cristina Kirchner cuando Cristina era la presidenta y él era el vicepresidente, ¿no? Bueno, y el otro matiz que tuvo el 9 de julio fue el reencuentro entre el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo y el ex gobernador y actual senador Juan Mansur. Sorprendió a propios y extraños. ¿Cómo será? Volvamos al intendente Rosana Chala, que cuando hizo declaración dijo, me invitaron a entrar y cuando entré me sorprendí. Me gustó verlos juntos. Es por ahí, dijo. Es por ahí. Hablando que hay que lograr la unidad, que todavía no se ha comunicado. Bueno, hablamos de otro tema. La relación de Milei con los gobernadores. Hay un proceso de descomposición en esta relación que nos tiene a todos observando ese tema. En el Senado se sancionaron leyes que tienen impacto en el gasto público, en el PBI, y la apoyaron los parlamentarios, los senadores de las provincias dialoguistas, de algunas. Bueno, es un problema que está teniendo Milei, que ahora promete veto o judicialización. El veto es posible. Los constitucionalistas serios del país dicen judicializar no. La sesión fue legítima, cumplió con el reglamento. Ahora, ¿por qué es importante mirar la relación de Milei con los gobernadores? Porque hoy los inversores dicen, mira, la Argentina en el mediano plazo va bien. Obviamente va a pasar algunos cimbronazos,
El problema es la política. Ayer me decía el gerente de una compañía de comunicaciones, nosotros tenemos una gran inversión para hacer, pero ahora el departamento que está decidiendo eso reprograma todo, se frena, porque no queremos hacer una gran inversión y que después cambien las reglas de juego, porque que se cambie el presidente. O sea, hoy la política está frenando las inversiones, no los fundamentals económicos. Milei tiene un desafío de doble faz. Por un lado, reconstruir la relación con los gobernadores, reconstruir la relación de coparticipación entre la nación y las provincias, y por el otro lado, fijarse en las luces amarillas que está teniendo la economía. A ver, tiene bajas reservas, se lo dijo el fondo y se lo dicen varios economistas. El dólar se está poniendo nervioso. Hay que ver qué ocurre con ese tema, porque hace poner nervioso también a los formadores de precios. La balanza de pago es negativa, se van más dólares de los que ingresan. Y el FMI le está demorando el otro tramo de 2.000 millones de dólares que tiene comprometido con la Argentina. Y la actividad económica le está costando arrancar. Lo que creían que era una B, no, levantó un poquito, pero después se va a un valle y en algunos rubros puede llegar a caer. O sea, la economía no está despegando y esto es una luz amarilla. Tiene dos desafíos el gobierno de Milei. Primero, gestionar bien la cosa pública. Y segundo, construir políticamente, porque tiene una fuerza muy pequeña. Le está yendo mejor en lo primero. En lo segundo está en marcha. Hay que ver qué pasa. Pero eso, la construcción, si se siguen las ideas de Karina Milei, va a tener una colisión muy fuerte con los gobernadores dialoguistas, como por ejemplo Osvaldo Jaldo. Vamos a ver este video, por favor. Esto termina horriblemente, y vos lo sabés porque de esto venimos hablando de economía hace mucho. Esto termina muy mal. La inflación en pesos le da baja, la inflación en dólares es récord mundial. Bueno, se multiplicaron las voces que que plantean que vamos al apocalipsis. Ahora, me gustaría a mí en esto hacer una aclaración, porque los que están predicando el apocalipsis pareciera que no estuvieron con Alberto Fernández, que dejó una inflación del 211% y una pobreza cercana al 50%. Dijeron con Alberto Fernández, volvemos mejores. Entonces, reemplazaron un gobierno como el de Macri, que tenía una inflación del 54% y una pobreza del 35%. O sea, nos fuimos peor. Entonces, están predicando el apocalipsis para que el objetivo es debilitar a aquellos independientes que tenían expectativas en que la situación económica cambie hacia adelante, ¿no? Pero además les quiero contar algo, sobre todo a los desmemoriosos o a los jóvenes que no conocieron esa etapa. Menem cuando asume con una hiperinflación que le deja Alfonsín. Ahora Menem en el primer año la agranda la hiperinflación y llega al 20.000% en 1990. Y nadie de la oposición en esos momentos se puso apocalíptico y dijo, bueno, Menem, al final ya está, no puede gobernar. No, se lo espera, se le da tiempo. Entonces, bueno, Milei todavía no terminó el primer 50% de su mandato, no llegó primero a los 2 años sobre 4. Bueno, cuando lo que ocurrió eso a Menem le renunció el ministro de Economía y rompió la relación que tenía con Bunge-Bor, se cayó el plan BB. Sin embargo, nadie salió en ese momento a decir, no, esto es, nos caemos, se cae el presidente. Bueno, después vino Cavallo y lanzó la convertibilidad. Lo que le quiero decir es, frente a situaciones difíciles del país, de la economía, hay tanto en juego que hay que tener conductas republicanas responsables. Porque la oposición sí tiene que criticarlo al presidente y lo tiene que superar, porque lo que están diciendo es que lo de Milei no va. Lo que no dicen es cuál es el plan económico, porque el último plan económico que se conoció fue el de Sergio Massa. Fracaso total. Entonces, esa es la parte que le falta a la oposición. Bueno, la Universidad Católica Argentina dio a conocer los datos sobre el tema de la pobreza de los niños. Es doloroso, es un escándalo moral que más de 4 millones de niños y adolescentes
sufran lo que se llama la inseguridad alimentaria y que el 25% de esos niños se van a dormir sin comer. Se van a dormir sin comer. Bueno, esto es un escándalo moral para un país que es productor de alimentos y además para un país que desperdicia una cantidad de alimentos diarias enorme y que por falta de un sistema inteligente no se los puede aprovechar. Y quiero poner el ejemplo del Banco de Alimentos que estuvo en nuestro programa y nos contó. Se desperdicia mucho limón en Tucumán y no pueden utilizarlo a todo, y así muchos alimentos, que son los que tienen pronto vencimiento, un problema de packaging. Hay alimentos disponibles. Bueno, pero el primer responsable de esta situación es el gobierno, después la sociedad civil que debe acompañar. Pero Milei en esto se tiene que hacer cargo. Ellos dicen que bajaron la pobreza, pero bueno, estos datos duelen. Tal vez bajaron la pobreza, pero estos datos duelen. No se pueden ir nuestros chicos argentinos a dormir con hambre, porque los que no se van a dormir con hambre van los padres, que dejan de comer para que coman sus hijos. Repito, es un escándalo moral. Otro tema, Brasil volvió a atacar al sector azucarero de nuestro país, que es prácticamente atacar a Tucumán, Salta y Jujuy. Ya lo hizo en otras oportunidades. Los embates de Brasil para poder ingresar azúcar al mercado argentino tienen historia, tiene varias décadas. Gobiernos anteriores supieron enfrentarse a este tema, sobre todo nuestros diputados y senadores en el Congreso de la Nación. Y quiero recordar acá al ingeniero Julio Díaz Lozano los grandes debates que tuvo que dar y que los ganó a los debates, incluso en uno de esos con José Luis Manzano, que era una espada bien afilada del menemismo. Bueno, ¿por qué hago este comentario? Hay que estar atentos. Este es un tema demasiado delicado. Si Brasil llega a ingresar azúcar acá más barata que la que se vende en la Argentina, porque ellos subsidiaron, porque hicieron grandes inversiones, porque los establecimientos azucareros en Brasil son 10 veces más grandes que los de la Argentina. Ojo, voltea las industrias madres de Tucumán, de las industrias azucareras de Jujuy y de Salta, con un drama social enorme. ¿Y por qué digo que hay que estar atentos y activos? Porque el gobierno de Milei tiene mucha predisposición a abrir las importaciones. Y este es un caso dramático. Hay que defender el azúcar. Bueno, ¿qué va a pasar en el programa de hoy? Ustedes saben que cuando Victoria Villarruel estuvo de campañas antes de las elecciones de 2023, vino al programa y vino con Ricardo Bussi. Sin embargo, fíjense que ahora cuando vino a festejar el 9 de julio, estaba acompañada por Beatriz Ávila, la senadora Beatriz Ávila. No estaba la gente de Fuerza Republicana. Bueno, hoy va a estar con nosotros el concejal Alfredo Terán. Vamos a hablar de cómo está parado Fuerza Republicana hoy en el esquema político que hay. Vamos a hablar sobre el clúster tecnológico, que es la asociación de las empresas de la economía del conocimiento, que están logrando una gran sinergia, tienen que seguir trabajando este clúster, esta asociación, porque Tucumán quiere estar en la vanguardia y este sector nos lleva orgullosamente a la vanguardia. Y Álvaro Aurane va a hablar sobre la Revolución Francesa. Mañana se cumple un nuevo aniversario, porque el 14 de julio de 1789 se produjo la Revolución Francesa. O sea, se produjo 27 años y 5 días antes que la declaración de la independencia acá en Tucumán. Fue un hecho político, un hecho social, un hecho ideológico, pero que impactó en el mundo, porque fue en Francia, pero lo que allí ocurrió, los motivos y el desarrollo fueron enseñanzas para el mundo. No se puede sostener una sociedad donde hay mucha injusticia, donde hay una gran desigualdad. No se puede sostener una sociedad donde haya privilegios, donde haya un poder concentrado. Deja muchas enseñanzas la Revolución Francesa, por eso la queremos traer hoy al piso del estudio. Bueno, estos son los temas de este programa. Después de los auspicios, vamos a escuchar a nuestros invitados.